tutorial para que aprendas a medir los vatios que entrega tu amplificador y tu bocina. Aquí hay algo que aclarar y es bien importante saber que medir los vatios de una bocina es bastante complicado. No es tan fácil como medir los ohmios, que los podemos medir, pues la resistencia interna de la bobina física la medimos a través de las terminales. Sin embargo, el batiaje que soporta la bocina tenemos que medirlo con un amplificador bastante grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conectar nuestro amplificador a la bocina y esto conectarlo a el osciloscopio y también a un multímetro. Idealmente, para poder conocer la potencia real de la bocina, tenemos que medir el amperaje en corriente alterna. Pero yo solo tengo un multímetro que mide amperios de corriente directa. Entonces, lo ideal sería utilizar pues una pinza amperimétrica o un multímetro que pueda medir amperios en corriente alterna. Bien, vamos a empezar. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar mi multímetro en escala de amperios y voy a utilizar la bornera de 10 amperios, porque con el multímetro solo podemos medir hasta 200 miliamperios en la opción que tenemos aquí, que mide voltios, ohmios y miliamperios. Como el equipo llega a consumir más de 200 miliamperios, entonces pues necesariamente tenemos que medir con 10 amperios. La conexión está por aquí. Aquí entran 12 voltios de corriente directa y ya empezamos a ver el consumo en amperios. Sin embargo, este consumo se está dando por bastantes filtraciones de ruido y demás dentro del amplificador. En las protoboard, cuando uno hace este tipo de proyectos, ellas generan capacitancias e inductancias parásitas que nos pueden generar pues unas, digamos, mediciones diferentes. Vale la pena intentarlo con un amplificador ya completamente construido, pero el objetivo de este ejercicio es demostrarles que siempre nos han engañado con los vatios. Los vatios no suenan. Para continuar, este teléfono va a hacer las funciones de generador de señales y le vamos a inyectar una señal de 1 kHz a nuestro amplificador. Aquí podemos ver que ya encontró la señal. Si nos fijamos, pues es una señal prácticamente pura. Y lo que haríamos aquí es medir el amplificador en vacío. Es decir, vamos a buscar el momento en el que la señal se empieza a deformar, que es aquí. Si subo el volumen un pelito más, ya se empieza a deformar hasta el punto en el que la función prácticamente se va a volver cuadrada porque nuestro amplificador ya no es capaz de hacer más grande esta señal. No la puede amplificar más y entonces lo que sucede es que empieza a cortar frecuencias de arriba y de abajo y entonces ahí obtenemos un ruido. ¿Qué podemos hacer para pues mermar este ruido y que nuestro amplificador no se sature? La idea sería colocar, en este caso podríamos poner una resistencia de entrada para limitar la impedancia que está llegando a nuestro amplificador. Perdón, para limitar la ganancia que está llegando a nuestro amplificador. Ok, entonces voy a mermar un poco el volumen desde el teléfono hasta que la onda vuelva a tomar su forma normal. Hasta aquí es donde nuestro amplificador es capaz de amplificar una señal. Entonces vamos a ver cuántos vatios nos entrega el amplificador en vacío. Es decir, sin parlantes, sin cargas. Muy bien, aquí tenemos nuestra señal. La podemos observar bastante bien. Y entendemos de nuestro osciloscopio que tenemos un voltaje pico a pico de 10.20 voltios. Eso significa que desde el pico de abajo hasta el pico de arriba hay 10.20 voltios de diferencia. El voltaje máximo es de 5.05, el voltaje mínimo es de menos 5.15 y el voltaje RMS es de 3.47 voltios. Este voltaje RMS es bastante importante porque con él podemos calcular la frecuencia en vatios
que pues nos está entregando nuestro amplificador. Esta es una prueba realizada sin carga, es decir, no tiene bocina conectada al amplificador, lo cual pues significa que los cálculos de potencia no son válidos directamente para pues cualquier parlante, pero podríamos proyectar, según las fórmulas, cuánta potencia nos va a entregar con 4 y 8 ohmios. Es momento de hacer los cálculos. El cálculo de la potencia lo podemos hacer utilizando el voltaje RMS, como ya les había dicho, y vamos a utilizar también la resistencia. Esta resistencia pues hace referencia a la impedancia nominal que figura en nuestra bocina, es decir, 4 o también 8 ohmios. Entonces, la fórmula de potencia nos dice que la potencia en vatios es igual al voltaje RMS al cuadrado dividido entre nuestra resistencia. Para una bocina de 4 ohmios, tendríamos que reemplazar en la fórmula P igual a 3.47 voltios RMS al cuadrado dividido entre 4 ohmios. Y eso nos da un total de 3.01 vatios. Para 8 ohmios tenemos igual 3.47 voltios RMS al cuadrado dividido entre 8 ohmios. Esto nos da un total de 1.51 vatios. Pero como ya les había mencionado, esto se está midiendo en vacío. Ahora voy a conectar la bocina para que ustedes vean cómo se altera la gráfica. Muy bien, vamos a poner el osciloscopio a andar. El teléfono está reproduciendo la frecuencia y vamos a conectar esta bocina. Es de 4 ohmios, no sé de cuántos vatios, no dice la bocina, pero entonces ya vamos a ver por qué es tan más bien complicado medir la bocina como tal. Voy a usar un par de tapones para oídos porque esto suena bastante fuerte. Listo, ya hicimos nuestra primer medición con la bocina. Tenemos unas pequeñas variaciones. Por ejemplo, el voltaje máximo ya no es de 5 voltios, ahora es de 4.6. El voltaje RMS bajó, es de 3.2 voltios. Y el voltaje pico a pico es de 9.4 voltios. Con base en estos nuevos resultados, cuando ya conectamos nuestra bocina, podemos determinar la potencia estimada que le estamos entregando a nuestro parlante. El voltaje en este caso es de 3.20 voltios, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la resistencia, que en este caso es de 4 ohmios, y nos entrega una potencia de alrededor de 2.56 vatios. Bien, teniendo en cuenta que nuestra fuente de alimentación es de 12 voltios y el consumo en amperios es de 0.21 amperios, entonces determinamos la potencia como P igual al voltaje por la intensidad. Nos entrega que tenemos una potencia estimada de 2.52 vatios de consumo. Entonces, la potencia consumida por nuestro sistema es de aproximadamente 2.52 vatios. Esto es muy cercano a la potencia de salida que calculamos para el amplificador, que tiende a ser de 2.56 vatios en la bocina de 4 ohmios. La pequeña diferencia puede deberse a tolerancias de medición o a ligeras ineficiencias en el sistema. Vamos a poner ahora a reproducir una canción y vamos a ver qué tan fuerte se escucha con respecto a el tono que habíamos escuchado hace un rato. Muy bien, esto que escuchamos aquí es el volumen antes de que sature, porque bien podríamos exigirle un poco más al amplificador para entregar determinadas frecuencias. En este caso, podríamos utilizar ese exceso de volumen, digámoslo, para tratar de manipular un poco más las frecuencias bajas que requieren pues de una mayor amplificación.
Y eso lo podemos ver aquí a través de nuestro generador de funciones. Colocamos una frecuencia muy baja, por ejemplo 11 hercios, y la ponemos a reproducir. La bocina ahí está literalmente vibrando. Pero nosotros estas frecuencias no las escuchamos. Es como mover mi mano así. ¿La escuchan? No, tenemos que vibrar más rápido y más fuerte. Entonces, vamos aumentando la frecuencia. Al ser este un subwoofer, podemos notar que tolera muy bien las frecuencias bajas. Y en el osciloscopio, ya verán en un segundo, cuando yo interfiero en la bocina, se va a notar en la onda. Aquí tenemos nuestra onda senoidal. Y entonces voy a tocar la bocina. Vean cómo se hizo pequeña y se movió el amperaje. En realidad, lo que genera la impedancia como tal es todo el sistema en conjunto. Lo que aparece detrás de nuestra bocina como ohmios hace referencia a una estimación de la impedancia esperada. Sin embargo, esto varía dependiendo de las frecuencias y de nuestra bocina. Ahora vamos a hacer la prueba con una bocina que reproduce mejor las frecuencias altas, pero casi no puede reproducir las frecuencias bajas. Esta es una bocina de 8 ohmios y 12 vatios. Vamos a ver cómo responde a las frecuencias bajas, con el mismo amplificador y con la misma configuración. Ahí el parlante ya está vibrando, ya está sonando, pero pues como vemos las frecuencias bajas no lo excitan tan bien. A ver. Aquí ya no reproduce nada, no se escucha nada, no puede con frecuencias bajas, estamos a 40 hercios. Aquí vemos la onda senoidal, vemos un consumo de 0.13 amperios. El parlante se siente que está vibrando, pero es muy poquito el aire que desplaza. Entonces por aquí empezamos con los vatios. Los vatios que nos está entregando este parlante van a ser un poco menores. Sin embargo, el amplificador trabaja mucho mejor con 8 ohmios que con 4 ohmios. La respuesta de esta bocina es para frecuencias más audibles, como por ejemplo 390. Puedo reproducir frecuencias bastante altas y se siguen oyendo con esta bocina, pero las frecuencias bajas para nada. Esta es una bocina de 8 ohmios. Vamos a probar con una bocina de 8 ohmios que es incluso más grande. Esta es la siguiente bocina que vamos a conectar. Es una bocina de 8 ohms de impedancia y un máximo de 40 vatios. No significa que la bocina funcione a 40 vatios. Lo que sucede es que puede tolerar un máximo de potencia de 40 vatios. Lo que hace que suene duro es la sensibilidad, la construcción de la bocina, la elasticidad del cono, la calidad del imán, la calidad de nuestra bobina interior, que tenga un buen aislamiento y que esté bien diseñada. Y ya vemos que reproduce una frecuencia de 52 hercios sin problemas. Vean, se escucha bastante fuerte, vibra duro. Es más, la pondré aquí para que ponga a vibrar todo. Ahí la bocina está vibrando. 11, 15 hercios, 20 hercios, 30. Entonces, muchas veces nosotros configuramos mal nuestros amplificadores y por eso suenan mal. No están mal construidos, muchas veces conectamos bocinas en serie o en paralelo sin saber qué estamos haciendo o qué es lo que sucede con nuestro amplificador. Tenemos un voltaje pico a pico de máximo 14 voltios, más o menos 4.73 voltios y un consumo
de 0.15 amperios. Pero nuestra señal casi se volvió un diente de sierra. Este sería el volumen real que puede manipular antes de saturarse esta bocina con 49 Hz. Ya vemos que funciona bastante bien, reproduce las frecuencias. El osciloscopio nos ayuda a identificar cuáles son los picos de voltaje máximos según la frecuencia que le estemos inyectando, y con esos cálculos ya podríamos determinar los vatios reales que le estamos entregando a nuestra bocina. Ahora, ¿cómo yo mediría los vatios de esta bocina? Pues dice que es de 40, así que necesito un amplificador que tenga más de 40 vatios reales, ya que lo que yo haría en este caso no es saturar mi amplificador. Al contrario, ahorita ya con un amplificador más grande lo que haría es saturar la bocina y ver cuál es el voltaje pico a pico que me entrega el osciloscopio antes de que la bocina llegue a saturarse. Con eso podríamos calcular cuál es el vatiaje real de nuestra bocina. Si este video les gustó, dejen un comentario, dejen su like, y por aquí les dejo una muestra de cómo se ven las frecuencias bajas en esta bocina con este probador de bajo.